aviso a todos. Vale. Bueno, pues os cuento, no tengo transparencias para la sesión de hoy, porque es una sesión casi de consulta vuestra. Si se me oye mal o hay algún problema, decídmelo. Estoy un pelín lejos de mi sitio habitual y lo mismo tengo algún problema con la wifi. Lo que voy a hacer es, voy a organizar la sesión en 3 partes. Entonces, la primera parte va a ser solo para hablar del enunciado, o sea, para intentar entender todo lo que el enunciado está diciendo y si alguien tiene dudas, digamos, sobre la funcionalidad que os estamos pidiendo o sobre la estructura de las clases y cosas similares. Entonces, esa es la primera parte. Así que está prácticamente en vuestras manos para que alguien que quiera abra su pantalla y nos enseñe el enunciado y nos diga qué es lo que no está entendiendo o qué pregunta en concreto quiere hacer. Esa es la primera parte, o sea, sobre el enunciado. La segunda parte es, mi objetivo es que todo el mundo pueda tener una base para poder compilar el código. Así que, dependiendo de si estáis usando editor más línea de comandos o si estáis usando Eclipse o si estáis usando otro IDE, pues intentar asegurarnos todos que tenéis las bibliotecas y que tenéis una estructura adecuada para que el código pueda funcionar. Yo os enseñaré la mía, pero bueno, pues en principio si surge aquí alguna duda y alguien más puede ayudar, pues estupendo. Y en la tercera fase, en principio, toda la práctica, o sea, faltan 3 o cuatro clases que están completamente vacías, que no hay ni siquiera definición del fichero y que por lo tanto vais a tener que crear, porque si no las creáis ni siquiera vais a poder compilar el código. Así que vamos a preocuparnos por lo menos de construir la base de esas tres primeras clases. Y lo vamos a hacer con la información que hay en la práctica. Yo no voy a hacer nada que no esté en el propio enunciado. No os voy a ayudar en ese sentido. O sea, os puedo resolver dudas, pero no voy a escribir vuestro código, obviamente. Así que, pues abro la fase de dudas sobre el propio enunciado. Y el que quiera, pues que se coja el enunciado, nos lo proyecte y haga las preguntas adecuadas. O bueno, las preguntas que tenga, no las adecuadas. ¿Vale? Voy a repetir muy rápido porque veo que hay gente que se sigue añadiendo por aquí. Que lo voy a dividir en 3. La primera parte hablamos solo sobre el enunciado, dudas del enunciado. La segunda parte vemos la infraestructura que hace falta para que todo esto compile. Y en la tercera parte vemos cómo podemos conseguir una compilación ya definitiva para poder ejecutar los tests, que por supuesto van a fallar porque las clases que vamos a crear son completamente dummy. Muy bien. Pues adelante. Está en vuestras manos. Quien quiera preguntar. Yo tengo una pregunta, que es que no entiendo bien el tema del mapa, o sea, la distribución y tal. Vale, pero podemos mirar el enunciado. Perdona. Puedes proyectar el enunciado y nos llevas al sitio donde no entiendes. No, bueno, lo proyecto. ¿Se ve? Todavía no, pero estará a punto. Tarda siempre un poco en llegar la señal. Vale, sí. No entiendo todas estas cuentas y luego cómo distribuir vamos, no pillo bien cómo va el tema del mapa. A ver, ¿puedes subir un poco arriba? Sí. Vale. Esa es el mapa con un zoom súper alto. Vale. Bueno, o súper bajo, como quieras mirarlo. Así que te coges todo el mapa y lo has dividido en 4 partes. La 0, la 1, la 2 y la 3. Y si te vas abajo, lo que tienes es que la zona 0 va desde la X0 hasta el máximo X partido por 2, así que va desde 0 hasta 4. ¿Vale? Vale. Sí. ¿Vale? Y en el Y va desde 0 hasta 4 también. De 0 a 4. Vale, 4, 4.
Vale. Sí, eso es. Así que según veo ahí, C1 y C2 están en la zona 0, entiendo yo. F1 está en la zona 1. C3 está en la zona 1. M1 está en la zona 1. ¿Se entiende? Sí, vale. Vale, o sea, son coordenadas, vale, esto es coordenadas y es de 0 a... Vale. Sí. Vale. Guay. Pues ya está. Alonso, que has escrito en el chat preguntando por lo de los abstracts del grupo de ayer. No hablo de eso todavía. ¿Vale? De eso no estoy muy seguro de que vaya a hablar de eso. O sea, yo voy a dar un punto de compilación para que todo el mundo pueda compilar la práctica. ¿Vale? Pero vosotros tenéis que rascar ahí mucho más y tenéis que mirar bastante las transparencias y explorar todo lo que hemos aprendido. ¿Vale? Entonces, justo ahora, de todas maneras, estamos en la parte de preguntas sobre el enunciado, sobre si se entiende o no se entiende el enunciado. Cosas con las que podáis tener dudas. Son 12 páginas, no está mal, ¿eh? Si alguien quiere abrir el micro y decir algo, por mí es estupendo, ¿eh? O sea, Hola, ¿me oyes? Te oigo, Alberto. Sí. Vale. No, sí, yo también tengo una duda, no sé si hace falta que muestre el enunciado. Es sobre el UML. Sí, muy bien. Bueno, si quieres lo comparto, a ver si lo vemos. Yo creo que es mejor y así hacemos las preguntas sobre algo más concreto. Vale, esta es una de las preguntas que estaba esperando. Vale. Sí. Se ve, ¿no? Sí, se ve. Voy a poner un poquito más grande. Vale. En principio, bueno, estoy con la parte de transporte, no lo llevo muy avanzado. Y bueno, lo de las, ¿cómo se dice esto? Bueno, el privado, si es privado, público y protected. Los modificadores de visibilidad. Sí, eso, modificadores más, menos y el sharp, ¿no? La almohadilla. Que hay una almohadilla, vale, sí. Vale, luego, los que están declarados como property, aquí se dice que, claro, que en los property pues necesitaremos setters o getters. Sí. Pero no sé si en todos los casos debemos tener los dos. Claro, porque dice, puede ser en algunos casos setters, pero no sé si queda claro cuándo sí y cuándo no. Cuándo nos hacen falta getter y setters. Vale, no está claro por el enunciado. Yo no lo veo claro por el enunciado. Ajá. Así que si yo fuera vosotros, para poder hacer el desarrollo, metería un get y un set a todas. Ajá. O sea, a mí me ponen, yo me leo eso, veo ese property y digo, pues a todos los que tengan un property le voy a chutar un get y un set. Paso. Porque no me voy a arriesgar a otra cosa, ¿sabes? No sé si lo van a querer usar desde fuera ellos cuando hagan los test, así que si me están pidiendo esto, mejor lo pongo y bueno, luego ya veremos. Vale. Y por definición, claro, lo que es la variable es privada y el getter y setter es público. Eso ya por supuesto. Por definición. Eso es. Así es. Y luego tengo una duda adicional. Bueno, por convención, vamos, porque nos hemos dicho que vamos a hacer las cosas así. Vale. Y porque está bien hacerlo, o sea, no... Es decir, Java no te lo impide, pero nosotros hemos dicho que vamos a ser lo más limpio que podamos. Sí, siempre te lo decía, porque como aquí hay un modificador menos, por ejemplo, pues es por eso, porque es privado, pero la propiedad implica que es público. Que es público por culpa del get y del set. Eso es. Sí. Vale, y luego al respecto de... a ver, aquí hay una propiedad que se llama EuroSPKM y aquí hay otra propiedad que se llama EuroSPKM. Sí. En dos clases, o sea, quiero decir, no sé si tenemos que seguir al pie de la letra esta definición, por lo cual tendríamos que crear una en cada uno, o podríamos tomar otro tipo de diseño si nos parece conveniente. A ver, justo en este ejemplo, ¿qué otro diseño podrías hacer? Bueno, que estuviese en la clase de transporte. Sí, pero no está en la clase furgoneta. Si la metes en la clase de transporte, acaba en la clase furgoneta. Sí, claro. Bueno, con no usarla, pero sí, efectivamente, estaría ahí también. Pero es como que nadie te ha pedido que la pongas ahí. Por eso yo no haría ese cambio, ¿sabes? Porque es como que parece como que de repente lo estoy añadiendo también a la clase furgoneta y me han pedido explícitamente que lo ponga en moto y que lo ponga en furgoneta subcontratada, lo cual está bien. Si pudiera ponerlo en una clase común a las dos, lo pondría en una clase común a las dos.
que la clase más común a las dos, como tú dices, es transporte, pero entonces se lo regalo a furgoneta y a furgoneta propia. Y es como que parece que no quiero hacerlo. Entonces yo creo que vais a tener que declararlo por fuera. O sea, cada una en su sitio, vamos. Vale. Y bueno, en principio, en cuanto al enunciado, esto. Tengo otra duda de cómo me compila. No sé si dejarlo para luego o... Déjamelo para luego. Sí, vamos a terminar con el enunciado. Vale. Pues ya está. Vale, gracias. ¿Algún comentario de alguien? A ver, Adrián, estás preguntando por el chat porque no puedes hablar, entiendo. ¿O qué pasa? Ah, vale, que no tienes micro. Vale, ok. Dice, ¿se puede declarar un método abstract sin que la clase sea abstract? No, no puedes. Si declaras un método abstract, la clase va a tener que ser abstract. Te lo va a exigir Java, no te va a compilar. ¿Vale? Una de las preguntas que habéis hecho en el grupo de Telegram decía, o sea, lo que sí que puede pasar es que una clase sea abstracta y ningún método sea abstract, ni ninguna otra cosa internamente sea abstract. El significado de eso es que no vas a poder hacer, o sea, si tú tienes una clase, por ejemplo, A, que has declarado como abstract, aunque sus métodos no sean abstract, lo que consigues con eso es que nadie puede hacer un new A. Ese es el objetivo de poner un abstract a una clase cuyos métodos no son abstract. Entonces eso tenedlo en cuenta. A ver, que es, joder, saltan un montón de alertas. Perdón, me voy otra vez. ¿Dónde está el chat? Lo pierdo. Vale, voy por partes. Guillermo dice, las flechas de UML, algunas indican herencia, las que parten con una X a la clase que quieren decir. Vale, eso es importante para entender el enunciado, así que voy a cogerme el enunciado, que lo tengo aquí. Creo que todo el mundo puede ver el enunciado. Bueno, si os habéis fijado, si pasa algo en lo que estoy diciendo, algo raro, interrumpidme con la voz, porque hay muchas veces que no veo bien los mensajes en el chat. Dice, las clases que se deben definir, partiendo de 0, son todas las que aparecen en amarillo. Vale, fenomenal. Las que aparecen implementadas parcialmente están en naranja, así que las naranjas también tenéis que meterle mano, pero esas ya por lo menos os dan una base. Y el resto es que son un regalo, a veces envenenado, pero bueno. Entonces tenemos aquí todo el mogollón del UML. Entonces, en UML yo no os he contado UML en detalle, solamente lo hemos visto muy por encima. Y aquí la verdad es que los profesores de la asignatura que han redactado la práctica hacen un uso bastante masivo de UML. Y UML no es un lenguaje sencillo, es un lenguaje bastante complicado. Yo hubiera preferido que no hubieran sido tan intensos, pero bueno, somos muchos profes y cada uno tenemos unos criterios un poquito diferentes. Yo creo que esto no es tan didáctico como debería, pero ya está. Intentamos digerirlo. Entonces, os cuento. Como no vais a ver Vale, yo creo que si hago esto, ¿veis ahí una especie de icono? Sí, algo se ve. Sí. Algo se ve. Eso sí, podrías hacer un poco más grande. Bueno, si hay que ver detalles de las clases. Vale. Venga, aquí. Esto de aquí, ese triángulo, eso indica herencia. Así que cuando hay una flecha que empieza con un triángulo, el puntito es la superclase y de ahí se desprenden cuáles son las subclases. Esto yo creo que casi todo el mundo lo tenía más o menos claro, entiendo. Y ahora, la pregunta que me estabas haciendo era, ¿qué pasa con las flechas? Bueno, pues cada flecha significa una cosa como diferente. Lo normal es que las flechas signifiquen asociaciones. Entonces, básicamente, por ejemplo, esta es la clase que representa el mapa. ¿Vale? Esta de aquí, esta es la clase que representa el mapa. Y aquí tengo
la clase que representa el simulador y aquí tengo un atributo que es el mapa y esta flecha que aparece aquí es por culpa de ese atributo, ¿vale? Que básicamente significa que el simulador internamente tiene un mapa. Así que casi todas las flechas, además de las de los triángulos que significan herencia, casi todas las demás significan que hay un atributo que tienes de otra clase. Uno de los atributos es de otra clase. Y básicamente eso es lo que llamamos composición. Si recordáis en mis transparencias, yo hablé que mucha modelización se podía hacer por composición o se podía hacer por herencia. Entonces aquí estamos haciendo composición, porque el simulador tiene un mapa. ¿Vale? No sé si... Bueno, luego veis que hay algunas clases que se llaman de uso, algunas flechas, perdón, que se llaman de uso. Entonces eso significa que el mapa usa posición XY, ¿vale? Pues lo usa en los argumentos de las funciones o cosas similares, pero que internamente no tiene una posición guardada, por eso pone simplemente la usa. Y luego la otra cosa con respecto a las clases, pues quizá lo más importante para vosotros, por supuesto, es entender las anotaciones de visibilidad, que aquí son, voy a ponerlo así, menos en el código, que significa que es private, más en el código, que significa que es visible para cualquier otra clase que la use, y almohadilla, que significa que es protected. ¿Vale? Y básicamente yo creo que eso es todo. Vale, me voy otra vez a esto, voy a dejar de compartir. Entonces, ¿das por contestada la... Guillermo, ¿no veías nada? ¿No has visto absolutamente nada? Y no has podido ver lo que he explicado. Bueno, pues tendrás que echarle un ojo luego en el vídeo, ¿vale? Espero que esté claro. Si no está claro, me das un toque por Telegram y lo revisamos, ¿vale? Venga, ¿alguna pregunta más sobre el enunciado? Pasamos a la fase 2. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿cómo conseguimos? Sí, escucho. Acabo de ver lo estaba buscando la pregunta y he tardado un poquillo. ¿Puedo compartir la pantalla un momento? Sí, sí, claro, por supuesto. Sí. No sé a dónde se me ha ido. Si una clase no pone que contiene un método, por ejemplo, en lo de transporte, los dos costes, solo se reescribe el que ponga que tienes que reescribir, ¿no? A ver, ¿dónde puedes aumentar el...? Es que se me mueve después raro. No te preocupes, colócalo otra vez y lo miramos. Tienes unos botones un poco más finos de más y de menos. Arriba. Vale, creo que aquí se ve. Vale. Los dos costes que aparecen en transporte, Sí. Si no te pide luego abajo en el otro coste que reescribas los dos o reescribes el que tiene los dos argumentos, ¿no? Exacto. A ver, esto ni siquiera es, no está muy claro en lo que significa en UML en general, pero aquí lo podéis interpretar así. O sea, parece que vais a definir la función coste con un solo parámetro en transporte, que está definida la función coste con dos parámetros en transporte, así que está sobrecargada, que se llama. Y en moto aparece otra vez la función coste con dos parámetros, el método coste con dos parámetros, y eso significa que la tenéis que reescribir ahí. Y también la tenéis que reescribir en furgoneta propia y en furgoneta subcontratada. Pero no debería ir de sobreescribir coste en de un solo parámetro
en ningún otro sitio, ¿vale? Así Vale. que está bien interpretado. Entonces, cuando ponen en transportes, la primera vez que definen coste de una sola, dicen que devuelve el coste en euros para ir de una ubicación a otra, Sí. pero no te dan ninguna fórmula para... Sí. Entonces, se queda ahí y ya está. ¿Qué significa que se queda ahí? Que la función te devuelve algo que no te dice cómo calcular. Pero tienes herramientas para poder hacer los cálculos con Ah, eso. vale. Llamar a la otra, sí. Vale, ok. Vale, sí, perdón, que se me ha escapado. Perfecto. Venga. Vale. Gracias. Tristán, tú tampoco tienes micro Yo sí tengo, sí. y no has escuchado lo que ha dicho tu compañero, que te lo ha soplado. Es que no he entendido lo de llamar a la otra, Sí, ¿quién es la otra? la de ¿Quién coste crees que- con 2 parámetros. Pues ya ¿No? está. Claro. Vale. A Vale, ver, vale. daros cuenta de una cosa. Si tú estás en la clase, si tú estás trabajando, programando un método en la clase transporte y ese método hace una llamada a otro método de la clase transporte, si el transporte es una moto, entonces va a hacer una llamada al otro método en la clase transporte, en la clase moto, ¿vale? O sea, siempre vas a hacer la llamada más fina que se pueda. Vale. No sé si me he explicado bien. O sea, Sí. recordad en mis transparencias cuando hablábamos del dispatching dinámico de Java. Java decide en tiempo de ejecución qué operación tiene que realizar. Si tú tienes un método, bueno, voy a usar el ejemplo. Si tienes el método coste de un parámetro y en transporte haces una llamada al método coste de 2 parámetros, el método coste de 2 parámetros que se va a ejecutar es el de la clase más concreta del objeto sobre el que estés. Si estás en una moto, se va a ejecutar el de la moto. Y si estás en una furgoneta subcontratada, se va a ejecutar el de la furgoneta subcontratada. Aunque no lo hayas definido allí, porque está definido en transporte. Pero Java es suficientemente inteligente como para hacer la llamada más fina posible. Ese es el truco. ¿Vale? Vale, gracias. O sea, ese es un punto de aprendizaje bastante potente para el tema de la herencia. Venga, más cosas. Bueno, pues si queréis, a ver, si alguien está escuchándolo y luego se atreve a decir algo sobre o hacer alguna pregunta sobre el enunciado, lo hacemos otra vez. Pero de alguna manera pasamos a hablar un poco de cómo montáis toda la infraestructura para poder compilar esta práctica. Entonces, quizá lo mejor sea que si alguien tiene algún problema o está teniendo algún problema, que nos lo enseñe e intentamos ir deduciendo para tener un punto de partida, por no contaros yo todos los pasos que yo he seguido que no tienen por qué ser como los vuestros. Porque los nombres de los directorios donde colocáis las cosas y tal no tienen por qué ser los mismos. Entonces, a ver, ¿alguien que tenga algún problema para hacer la compilación? ¿No? ¿Queréis que haga una puesta en marcha desde cero? Yo, pero no lo tengo en el portátil. ¿Dónde lo tienes? Vale. Ah, vale, lo tengo en el portátil. Y estás trabajando desde el móvil o no sé qué. Bueno, pero si no vemos una pantalla o algo así, es que es un poco más difícil. Guillermo.
Vale, voy a poner, vamos, salvo que alguien me diga lo contrario, que no le apetece ver eso o lo que sea, pero bueno, también se puede salir un rato y ya está. Hago una puesta en marcha desde cero para que lo veáis, cómo lo haría yo, al menos. Y así podéis hacer preguntas sobre ello. ¿Os parece? Vale. Bueno, entonces voy a compartir otra vez. Lamentablemente tengo que compartir la pantalla entera porque esto es un rollo bastante serio. A ver. No sé ni dónde estoy. Sesión 21. Empiezo completamente de cero. Estoy en un directorio que se llama sesión 21, como si le queréis llamar no1000. De hecho, le voy a llamar no1000. Venga. No1000. Estoy en ese directorio y no tengo nada, ¿vale? O sea, he empezado completamente de cero. Esta parte está grabada también. Esta parte también está grabada, sí. Entonces, tengo este directorio. Ya os digo, está completamente vacío. ¿Vale? ¿Puedes cerrar la puerta? Perdonad un momento. Vale, ya está. Bueno, entonces, tengo aquí no1000, completamente vacío. Tengo el zip de la práctica, que es esto. ¿Vale? Entonces, lo que voy a hacer es, voy a descomprimir este fichero dentro del directorio completamente vacío. Si alguien quiere preguntar algo, que me lo diga. Así que me vengo aquí, estoy en no1000 y hago un unzip del fichero no1000 alumnos.zip. Ya está, descomprimido. Entonces, según lo descomprimo, dentro del directorio tengo autores, txt, doc.zip y src. Entonces, yo, en principio, mi esquema de trabajo siempre es el mismo y es, si yo quiero compilar algo, hago un java, c y hago un -d para decirle a Java dónde quiero dejar los ficheros compilados, los ficheros .class. Entonces tenéis que decidir un directorio, el que más os guste a vosotros. Yo lo voy cambiando de una sesión a otra. Voy a mirar a ver, no va a ser que alguien esté diciendo algo. Vale. Entonces, hoy lo voy a llamar bin. En el directorio bin voy a dejar las clases. Le voy a decir a Java que deje todas las clases. Ahora, necesito decirle a Java dónde puede encontrar todas las clases que necesite. Entonces, las va a poder encontrar, por supuesto, en bin. Y de momento solo ahí, porque no lo tengo en ningún otro sitio. Otra cosa que le tengo que decir al compilador es dónde está el código fuente. Source path. Entonces, el código fuente está en el directorio src. Ahí. Y ahora ya, como último argumento, le voy a decir las clases que quiero compilar. Entonces, voy a hacer src simulación simulador.java. Primer mensaje de error. No encuentro el directorio bin, porque si yo le digo al compilador de Java que me deje cosas en un directorio, pues parece que espera que ese directorio exista. Así que voy a crear el directorio, que en este caso le he llamado bin. Y le vuelvo a dar a compilar. Entonces empiezan a saltarme un montón de errores. Así que me voy al primero. Y me dice que tengo un error de unmappable character for encoding UTF-8, unmappable character for encoding UTF-8, etcétera. ¿Alguien ha tenido este error? Yo. Vale. Yo lo he tenido. ¿Lo has resuelto? Bueno, más o menos. Es que la cuestión es que yo tenía puesto en mi configuración de compilación usar UTF-8. Entonces, Claro. si quito eso, deja de dar el error.
pero no sé si eso da problemas con los acentos y tal luego a la hora de... O sea, tiene que ver un poco con cómo están codificadas cómo están codificadas los ficheros Java y, Sí. la configuración que tenemos, no sé. Exacto. Vale. O sea, fijaos, este problema es un pelín profundo y lleva a un mogollón de errores conceptuales y tal. Cada fichero tiene una codificación de caracteres diferente. Eso básicamente lo que significa es que los acentos, por ejemplo, o los caracteres extraños, sobre todo, les asigna internamente un número determinado. Y hay diferentes encodings para eso. Puedes usar Latin 1 o puedes usar UTF-8 como elementos fundamentales, ¿vale? La gente que programa en Java, todo el mundo te dice que uses UTF-8 por convención. Bueno, pues lamentablemente en la práctica que os hemos dado, SRC, simulación, simulador, resulta que no es, en ese fichero no es. ¿En qué fichero me ha saltado el error? Perdonadme. En gestión reparto, ¿vale? En el fichero de gestión de reparto, no-mil src, gestión pedidos, gestión repartos, este fichero en el que estáis viendo los acentos, ¿veis ese acento? Bueno, pues resulta que ese acento, en lugar de tener una codificación interna UTF-8, tiene una codificación interna de Latin 1, de ISO Latin 1, que es otra codificación. Es decir, el numerito que se le asigna a ese acento es diferente, a ese carácter de acento es diferente en UTF-8 que en Latin 1. Y Java trabaja por defecto en UTF-8. Salvo que tú le digas lo contrario. Por ejemplo, que trabaje con Latin 1. La mayor parte de los IDEs, Eclipse, etcétera, le dicen a Java cómo está codificada, cuál es la codificación que tiene que usar. Y por eso para vosotros es completamente transparente, pero porque el IDE sabe hacerlo. Entonces, para resolver ese problema, lo que hay que hacer es ponerle aquí un Latin, ¿vale? Bueno, no me acuerdo cuál es esta, así que voy a mirar el manual. Man, Java C, encoding, es menos encoding, ¿vale? Así que tengo que coger y decirle menos encoding Latin 1. ¿Vale? Espero que funcione. Vale, ahora ya no hay 80 errores, sino que hay 57. Voy a borrarlos y voy a codificarlos otra vez. Voy a volver a mirar. Entonces, quienes tengan problemas para poder compilar desde la línea de comandos, muy probablemente es porque no están entendiendo alguna cosa en la línea de comandos. Así que lo volvemos a repasar muy rápidamente. Es compilador de Java, interpreta los ficheros con encoding Latin 1, deja las clases en el directorio bin. Todas las clases que necesiten, sea de bibliotecas o sea de lo que sea, búscalas en bin. El código fuente está en SRC y esta es el fichero Java que yo quiero compilar. ¿Vale? Preguntas. Entiendo que una posible solución, que entiendo que no se puede hacer, sería cambiar la codificación de los ficheros. Si todos fueran UTF-8, no habría problema. Efectivamente. Otra opción, por supuesto, es coger y modificar toda la codificación de los ficheros. ¿Se puede hacer eso? Quiero decir, ¿eso no va a dar luego problemas en la entrega o...? Si te soy sincero, no estoy 100% seguro, ¿vale? Por eso. Me asusta un poco, pero no debería de dar ningún problema por pasarlo todo a UTF-8. ¿Vale? Ángel, ¿puedes ver un momento el chat? He escrito una cosa. Sí, lo estoy leyendo ahora mismo. Vale. Esa es la acción que yo tenía, o sea, para que me funcionase UTF-8, yo tenía que poner eso. Porque no sé por qué no me lo cogía por defecto. Y lo que he hecho es quitarla, o sea, ya no utilizo esa opción. Vale. Y en principio parece con que eso funciona. Ya te funciona, ¿vale? Sí. Sí. Entonces, aprovecho eso para aprender otra cosa, que es, igual que hemos escrito esto de aquí, ¿vale? Hay muchas veces que toda la información que veis en la línea de comandos, se la puedes dar a Java de otra manera. En lugar de dársela así, se la puedes dar en lo que se llaman variables de entorno, que las vais a ver el año que viene en más profundidad en la asignatura de programación para sistemas. Por ejemplo, por poner un ejemplo solo,
¿vale? Yo podría hacer class path igual a bin. Y entonces ya me puedo ahorrar esto de aquí. ¿Vale? Porque ya le he dicho desde otro sitio que el class path, bueno, tendría que hacer esto, ¿vale? Pero no importa, que el class path es bin, entonces no se lo tengo que decir en la línea de comandos. Es exactamente lo mismo que nos ha dicho Alberto en el chat, que es hacer esto de aquí, ¿vale? Que en este caso sería latin 1, pero bueno. Entonces, si ponemos esto en la línea de comandos, antes de ejecutar el compilador, entonces la siguiente vez que ejecute el compilador puedo quitar esto. Y cada vez se me va quedando la línea de comandos más pequeña porque le he ido dando la información por otro sitio. Y eso es exactamente lo que hacen los IDEs para que vosotros no tengáis que hacer nada, ¿vale? Pero aquí, por supuesto, tenéis que añadirle toda esta información. ¿Lo veis? Aprovechad para preguntar, ¿vale? Interrumpidme y ya está. Yo sigo avanzando. Voy a borrarlo todo. Compilo de nuevo. 57 errores. Y ahora empiezan las cosas un poquito más serias, que es no encuentra list.arraylist. Claro, la pregunta es, ¿esto dónde está? O sea, ¿qué es list? ¿Qué es arraylist? ¿Alguien lo sabe? ¿Dónde está ese paquete y dónde está esa clase? Está en la librería está TATS 1900 algo, ¿no? La que está en Moodle. Exacto, ¿vale? Entonces, esta es la primera biblioteca que sé que voy a necesitar. ¿Por qué sé que necesito exactamente esa biblioteca? Porque alguien me lo ha dicho. O sea, si no, es completamente imposible saberlo. O sea, si nadie me dice que esa biblioteca es la que tengo que usar, no voy a saber que tengo que usar esa exactamente. ¿Vale? Entonces se sabe por aprendizaje, puro aprendizaje. Alguien me lo ha contado. La primera vez que alguien se lo contó a alguien fue el desarrollador de la biblioteca. Se lo contó a otro desarrollador. Y le dijo, oye, yo tengo un jar que tiene unas clases que hacen tal cosa. Ah, pues lo voy a usar. Y así es como se hace. No penséis que es mucho más elaborado. Entonces ya, me lo han soplado. Vale, ¿dónde está la biblioteca? No sé dónde. Me la descargo. Perfecto. Una vez que me la he descargado, voy a ver dónde está. A ver si la tengo aquí cerca. Ahí está. Vale, pues me la voy a poner en el directorio en el que estoy. Estoy trabajando en un directorio no-mil. Está completamente nuevo. Eso son lo que tengo dentro. El directorio de src. El directorio bin. ¿Vale? Donde se habrán quedado las clases que se hayan compilado, que probablemente haya sido ninguna porque ha dado errores. Y ahora tengo que bajarme la clase, el jar, la biblioteca, y ponerla aquí. Entonces, yo la tengo ahora mismo, la biblioteca la he dejado en el mismo directorio donde está src y donde está bin. La podéis poner en otro sitio si queréis. O sea, podéis coger y hacer. Voy a crear el directorio de bibliotecas, libs, y voy a colocar eso en el directorio de bibliotecas. Y ahora resulta que lo que tengo es esto. Voy a hacer un tree para que lo veamos. ¿Vale? Esto es lo que tengo en mi sistema, en mi directorio. Autores, bin, doc, en libs tengo tats 1920, ¿vale? Y en src tengo todo el src que me han dado. Y en bin no tengo nada, está vacío, todavía no he puesto nada. ¿Lo veis? ¿Preguntas? ¿Qué queréis hacer? Vale, ¿qué versión de Java estás usando, Shenjin? Shen, ¿qué versión de Java estás usando? 1.8. La 1.8. Sí. Ya, pero tú no le has dicho qué fichero quieres compilar en esa línea de comandos. O sea, mira, mi línea de comandos es esta. Tiene lo mismo que la tuya, pero además tiene esto al final, que es qué fichero quiero compilar. Ah, vale.
Entonces, si no le dices el fichero que tú quieres compilar, no te va a compilar ningún fichero y se va a quejar. ¿Vale? Sí, ya lo he entendido, gracias. Vale, guay. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, al ClassPath, que fijaros que está aquí, le voy a añadir la biblioteca de TADES 1920. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues CP es el ClassPath y lo que viene después es una lista de directorios y de jar separados por 2 puntos. Separados por 2 puntos en Unix y separados por punto y coma en Windows. Así que voy a poner libs /tats jar. ¿Vale? Entonces, esta línea se entiende. Le estoy diciendo al compilador de Java que use como ClassPath, que coja las clases de donde está, que estén en el directorio bin o que estén en el jar libs tats 1920. ¿Vale? Le doy y ya solo tengo 15 errores. Voy a borrarlo todo. Si soy capaz. ¿Vale? Compilo, me voy al primero y entonces me dice, error, me falta transporte. Transporte, furgoneta, moto, transporte, etcétera. Vale. Bueno, ya sabemos lo que nos pasa. Si nos hemos leído el enunciado, lo que pasa es que ninguna de esas clases está implementada. Nos la dan completamente de cero. ¿Vale? ¿Preguntas hasta este punto? Lo que has dicho, las variables de entorno, ¿se guardan para siempre o se borran cuando cierras el shell? Buena pregunta. Las variables de entorno se borran si las pones en el shell, se borran cuando terminas el shell. Vale. Así que cuando empieces mañana no las tienes que volver a escribir. Las puedes guardar, por ejemplo, en un punto .bat para que escribes el punto .bat y... Exacto. Podrías ponerlas en un fichero, en un punto .bat, por ejemplo, para ejecutarlo y volver y que se inicialicen de salida, ¿vale? Lo normal es que tanto en Windows como en Unix hay algún sitio donde tú puedes decirle qué variables de entorno quieres tener siempre. Vale. Entonces, en Windows está por ahí un poco recóndito en un sitio que se llama variables de entorno, ¿vale? Y en Unix suele estar en el directorio. Si estáis usando Bash, suelen estar en el fichero en vuestro home en .bashrc. Entonces ahí podéis poner vuestras variables de entorno, todas las que queráis. Yo de hecho tendré alguna que sea Java. Fijaos, por ejemplo, Java Home, el mío es una cosa que hay en userlib jvm default Java, que básicamente es mi Java 1.8. Entonces lo colocáis ahí y ya se inicializa y ya la tenéis para siempre. Yo sé que esto para muchos de vosotros es un poco como decir, joder, tío, vaya rollo todo esto, ¿no? Que parafernalia hay que montar con lo fácil que es arrancar Eclipse y que todo vaya guay, ¿vale? Bueno, pues en cierto modo es verdad cuando estás haciendo cierto desarrollo, pero cuando estás trabajando, por ejemplo, con servidores y cosas así, la gente trabaja con este tipo de herramientas, línea de comandos y ayuda de Unix o de Windows para hacer un montón de cosas. Si quieres compilar una carpeta, compilar archivos de Java que están dentro de una carpeta y hay varios, ¿hay alguna forma de hacerlo? Pues en principio desde la línea de comandos lo que hace el compilador es que si ejecutas una compilación sobre el programa principal, Java es lo suficientemente listo como para ir viajando por todas las subclases e ir compilándolas todas y las va buscando dentro de SRC, ¿vale? Así que lo normal es que uses una clase, que es la clase main, la clase que tiene el main, para hacer la compilación completa de la aplicación. Vale. Pero voy a hacer una cosa antes de eso, que es, a ver si me funciona y así te doy por lo menos una solución.
pues va a ser que no. Ángel, Sí, Ángel, dime. ¿puedo hacer un comentario sobre lo que has dicho? Sí, Porque yo, al menos en mi versión del compilador que tengo, sí, cuando compila la principal, si el punto class ya existe y tú has sí, modificado el código, sí. si el punto class ya existe, no te lo recompila. O sea, hay que tener cuidado porque tú puedes haber modificado un código de alguna clase de nivel inferior, digamos, que no es la principal. Sí, Y si el punto class ya existía de antes, digamos que te detecta que ya existe y no te recompila esa clase. Entonces lo ya, conveniente es borrar primero el bin o el lib, donde tenga los vale, puntos class y luego compilar el principal, al menos en mi caso. vale. Vamos a hacer una cosa, porque ese punto sí que es bastante importante. Así que, porque os puede llevar un montón de errores si no os dais cuenta de que habéis modificado una clase, pero el punto class no se modifica y entonces no se recompilan las clases de las que depende. Entonces, una opción para lo que querías hacer, ¿quién me preguntó el penúltimo? Que estábamos con esto. Bueno, es por decir. Sí. Yo. Tú. ¿Quién eres? Dame tu nombre. Alonso. Carlos. Alonso. Alonso. Vale, Alonso. Pues la opción... Bueno, yo creo que no eras tú quien me había preguntado esto. Una opción es hacer esto. src/*java, src/**java, src/********java, y eso te recompila a todos. ¿Vale? Básicamente es decirle a Java que quieres compilar todos estos ficheros Java. Al compilador de Java que quieres compilar todos esos, que son todos los Java que estén en src, todos los Java que estén en cualquier directorio de src, todos los Java que estén dentro de cualquier directorio que está en un directorio de src. ¿Vale? Entonces eso también lo debería de compilar. Vale, en src no hay ficheros .java, así que quito esta línea. ¿Vale? Bueno, me da 100 errores ahora porque todas se dan cuenta de que no están las motos, etcétera, etcétera. Yo de momento, por lo menos para empezar la primera compilación, me voy a ceñir solo al simulador. Y tengo los 15 errores porque no está transporte ni las que dependen de transporte que os piden hacer. Bueno, como casi todos sabéis, tenemos dentro de src, voy a hacer el tri para verlo, dentro del test en src, fijaros que tenemos unas cuantas clases, ¿vale? Entonces es bastante interesante porque estas clases son test que deberíais de ejecutar una vez que hayáis empezado a tener un sistema que ya esté compilando. Yo todavía no lo tenemos, pero lo vais a necesitar en algún momento. Bueno, estos test que veis aquí están implementados usando JUnit. Entonces, para poder ejecutar estos test ya no basta con hacer el -EA, ¿os acordáis? O sea, es como si a mí, pues yo qué sé, en algún momento pudiera querer hacer Java -EA test.atributos declarados test. Si hubiéramos seguido todas las normas o la línea en la que hemos trabajado en clase, para poder hacer una ejecución de los test atributos declarados test, debería de hacer esa llamada una vez que está todo compilado, ¿vale? Ahora no está todo compilado, así que no va a funcionar nada ni nada. Por supuesto, no funcionaría porque no está la clase ni ninguna cosa. ¿Qué ocurre? Que todas esas clases test están hechas con JUnit. JUnit es una herramienta para hacer unit testing. Y es una herramienta que exige que estén cargadas unas cuantas bibliotecas. Lo hemos comentado en el grupo de Telegram. Si miráis bastante más arriba, las dos bibliotecas que os hacen falta para poder compilar y ejecutar los test son, las voy a copiar y me las voy a traer aquí, hamcrest, ¿vale? Y entonces la voy a colocar dentro de libs
y la otra es JUnit y la voy a meter dentro de libs, ¿vale? Es decir, lo que he hecho ha sido bajarme las bibliotecas Hamcrest y la biblioteca JUnit del sitio donde están disponibles. Hay que buscarlas en internet para poderlas descargar y las he colocado dentro del directorio libs. Entonces voy a hacer otra vez un tree para verlo. Y aquí tengo mis 3 bibliotecas. Estas son las 3 bibliotecas que voy a estar usando. Bueno, necesito una más para poder compilar. ¿Cuál es? ¿Alguien me lo dice antes de que la escriba? Joder, me estoy saltando los... Perfecto, venga. Correcto. Joder, juraría que la tenía. Ahora miro el chat. Pues ni siquiera la tengo. Corrector. Se llama corrector offline. Me he equivocado. Lo que estoy haciendo es buscándola por mi código. La tengo en unos cuantos sitios. Vale. Pues me la voy a copiar de aquí. CP. Y me la voy a poner en libs. Entonces voy a hacer un tree para que lo veáis. Básicamente lo que he hecho ha sido... Pues no, me he equivocado. Me vais a tener que perdonar. Voy a volverla a ejecutar. Ya está. Voy a hacer el tree otra vez para que lo veamos bien. Y entonces tengo aquí corrector offline. Hay que descargarla de la página web de la asignatura, del Moodle, ¿vale? Y estas son las 4 bibliotecas que vais a necesitar. Sin estas bibliotecas no vais a poder compilar el código y ejecutarlo. Porque vais a tener que compilar y ejecutar los tests antes de hacer la entrega, para no entregar a lo loco. Ahora voy al chat a mirar vuestro chat. Y entonces lo que voy a hacer es, antes de irme al chat, voy a compilar. Pero claro, ahora tengo que añadir aquí todas las bibliotecas. Libs, ham, libs, JUnit y libs corrector offline. Y ahora ya puedo compilar src test atributos declarados test.java, ¿vale? Que me dará errores porque no están definidos la moto, la furgoneta, etcétera, ¿vale? Pero solo me da esos errores, pero ya no me daría errores por culpa de JUnit. Venga, voy a ver vuestro chat. Lo de compilar todas las carpetas de un golpe ya hemos visto que es un poquito difícil, pero se puede hacer con lo de los asteriscos. Podéis echar para atrás el vídeo y mirarlo luego. Gonzalo, ¿qué quieres decir con que si puedo repetir lo que ha añadido a la línea de comandos? Nada, da igual, era de hace un rato, lo miraré después en el vídeo. Vale, bueno. ¿Da igual si es beta o la siguiente versión? Pues no da igual. Las versiones que funcionan seguro son las que yo he descargado. Las pongo aquí para que todo el mundo las vea, ¿vale? Hamcrest Core 1.3 y JUnit 4.13. Ah, vale, esta es beta. Bueno, pues no. Si es beta, mejor no. Da igual. O sea, si es beta me va a funcionar a mí, pero no sé si os va a funcionar a vosotros. Así que no uséis la beta. Usad la que no es beta, ¿vale? El corrector offline era lo que habíamos hecho. Y que si recomiendo separar las bibliotecas del bin, pues sí, la verdad es que sí que lo recomiendo. De hecho, ni siquiera tenéis por qué ponerlas en libs. Las podéis tener en el mismo directorio en el que está src. Y solo si las ponéis en ese mismo directorio, pues entonces ya no tenéis que hacer esto y las podéis acceder directamente. ¿Vale? Bueno, ahora no van a funcionar porque te van a dar más errores porque no están. El punto en el que considero que estoy es
Ya lo tengo todo preparado. Quiero compilar el simulador, que es lo que más me importa. Y tengo un problema porque no tengo ninguna de las clases que me piden para empezar de cero. Así que voy a parar un momento, paramos el vídeo y luego rearranco otra reunión, paramos como 5 minutos y hacemos una construcción de estas clases de cero que sean completamente dummies y que no hagan absolutamente nada. Me voy al enunciado, me cojo los métodos que necesitan esas clases, los coloco e intento ejecutar el simulador. No va a funcionar nada, pero al menos ya tendremos un punto de partida para que vosotros podáis escribir código sobre él. Y por el camino, durante estos 5 minutillos, pues os penséis alguna duda que tengáis. ¿Preguntas? Lo mando por el comentario. Es que me sale que no se ha encontrado la carpeta y el archivo. Vale, pues eso es porque no tienes la carpeta y el archivo. Desde luego el archivo simulador con la S en minúsculas probablemente no existe. Vale. No, es que como lo he metido dentro del directorio, pero aún así me sale que no se ha encontrado. Pero ¿por qué no escribe dir src? Y bueno, si escribes scr, menos todavía. ¿Has Vale. visto que tienes un typo ahí? Estás escribiendo scr en vez de src. Vale. Salvo Sí. que hayas hecho lo mismo cuando has creado los directorios, te va a fallar. Vale. Sí, gracias. Muy bien, venga, pues paramos 5 minutillos y abro otra reunión. Un saludo, hasta ahora.